¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy analizando en profundidad esas ayudas que ha anunciado Sánchez, ayudas por llamarlo de alguna manera, a los afectados por la tragedia en el Levante español. Bueno, el Estado protector, el Estado de bienestar todopoderoso, que se supone que financiamos todos con nuestros impuestos, no ha estado ni en el antes, ni en el durante, ni en el después de la tragedia. Al menos no ha estado como debería haber estado. Ni supo anticipar, ni quiso arreglar infraestructuras cuando pudo hace décadas para tratar de evitar desastres como el que ha tenido lugar hace una semana y media en nuestro país. No ha estado tampoco durante los primeros momentos tras la tragedia, ni está ahora cuando han pasado ya 11-12 días desde que el agua arrasó por completo con toda la zona del Levante español. Ese estado nos sale extraordinariamente caro. A mí simplemente me gustaría recordar que de media los españoles, los que menos ganan, como mínimo, financian ese estado o ese macroestado con el 40% de su salario bruto, entre IRPF y cotizaciones sociales. Pero si es que analizamos todo lo que le pagamos al Estado en impuestos más allá de los directos, cada vez que consumimos, cada vez que compramos, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que pagamos la luz, cada vez que pagamos el agua, los seguros de la casa, los seguros del coche, la gasolina, la electricidad, etcétera, 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 el Estado se queda, de ustedes que nos escuchan, el que menos gane se queda con la mitad de lo que usted genera. La mitad del dinero que usted es capaz de ganar, de ingresar, de, digamos, meter dentro de su casa vía, no sé, vía salarios, si es usted un autónomo, incluso el de ustedes que menos gana, el 50% de lo que usted gana se lo queda el Estado para justificar ese gran Estado protector, ese Estado del bienestar que nos protege, en el peor de los casos, cuando hay catástrofes como las que hemos vivido. Ahora el gobierno ha dado la voz de alarma. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decimos, el gobierno no ha estado y ha empezado a notar la inquietud, ha empezado a notar el malestar de la gente después de darse cuenta. En España mucha gente se ha dado cuenta de que cuando más falta hacía, el Estado ahí no estaba, y de repente ha empezado a echar cuentas y a decir, ahí va, con todo lo que nos cuesta este Estado mastodóntico que estamos manteniendo, resulta que no está cuando lo necesitamos. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Insisto, ha dado la voz de alarma. Se ha propuesto poco menos que los españoles nos dediquemos ahora a que aplaudamos, igual que hicimos en la pandemia, a las 8 de la tarde a los funcionarios públicos, a los servidores públicos que han estado ahí para nosotros por la dana. ¿Que no se lo creen? Escuchen al presidente del gobierno. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos de todas las administraciones públicas que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar. Sí, estos desinformadores, sí, señor presidente del gobierno. Desde este humilde rincón liberal, de este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, también somos los amigos del bulo. Pero no hace falta que usted diga, o que lo diga yo, si lo ha visto todo el mundo, señor Pedro Sánchez. O sea, que después de la dejación de funciones de este Estado, después de cómo vamos a repasar todos los espacios que debió ocupar el Estado para poder ayudar a la gente que lo estaba pasando mal desde el primer minuto, es más, desde antes de que se produjera la tragedia, usted dice que tenemos que aplaudirle a usted y a los servidores públicos como usted. Pues mire, se aplaudirá al rey y a la reina por estar allí a aguantar el chaparrón cuando la indignación estaba en su momento más álgido. Habrá que aplaudir a los bomberos que, desobedeciendo órdenes, han estado ahí, a los militares
que muchos de ellos tuvieron que quitarse el uniforme para poder acudir a ayudar porque los mandos estaban diciendo que esperaran, que todavía no. Recuerda mucho a eso de, no, todavía no demos la alarma por el coronavirus, que queda el 8 de marzo y hay que salir a la calle, y luego ya al día siguiente ya decretamos la alarma. Y ponemos a todo el mundo en casa. No, es que lo han oído bien. Para el presidente del gobierno, lo que tendríamos que hacer todos los españoles es salir todos los días a las 8 de la tarde al balcón a aplaudirle a su señoría, por lo bien que lo hace. Sí, ese que el día en el que la tormenta, la gota fría, se llevó por delante a media comunidad valenciana, a media Valencia, a media provincia de Valencia, mejor dicho, ese día estaba aprobando impuestos, más allá de blindando el Consejo de Radiotelevisión Española. Estaba blindando subidas de impuestos, estaba aprobando o tratando de aprobar o negociando con sus socios subidas de impuestos para que usted que nos escucha pague todavía más de lo que está pagando. Y hay que aplaudirle al señor Sánchez. Dice Sánchez que el Estado somos todos y dice que lo que está tratando ahora es de capitalizar ese lema que se ha vuelto viral, que está siendo uno de los símbolos de esta tragedia, que es el pueblo salva al pueblo. Bueno, pues para Sánchez, como todos somos el Estado somos todos, y si el pueblo es el Estado y el pueblo salva al pueblo, pues el Estado salva al pueblo, y por lo tanto, según esta forma de pensar, lo que tenemos que hacer es darle las gracias al señor Sánchez y a los servidores públicos como él, como el resto de ministros que han estado ahí tratando de ayudarnos desde el primer día. Bueno, no solo no han estado antes, no han estado durante ni han estado después. Y ahora nos anuncian paquetes de ayudas. Hoy unos 3.000 millones y medio más, 3.500, 3.400 millones de euros más para los afectados por la Dana. Bueno, 3.500 millones unidos a ¿qué? A 10.400, de los que ¿cuántos son en ayudas directas? Luego se lo vamos a contar porque merece mucho la pena que lo analicemos. Pero déjenme que les justifique, ya que Sánchez dice que desde aquí, desde rincones como este, lo que hacemos es intoxicar, lanzar bulos y mentiras. Yo llevo insistiendo desde el minuto 1 que aquí no está el gobierno ni antes, ni durante, ni después. Y me gustaría recordarles, hoy lo publica Libertad Digital, de haber puesto en marcha el Plan Hidrológico Nacional, ese que el señor Zapatero decidió derogar en 2004, de haberse aprobado ese plan, se hubiera construido una presa en Cheste que hubiera sido capaz de, al menos, disminuir los efectos de la riada en localidades tan poco conocidas por ustedes como Paiporta, Catarroja, Massanassa o Picaña. Esa presa que estaba en el Plan Hidrológico Nacional para construir en Cheste y que se anunció en 2004 hubiera mitigado los efectos expresamente en Paiporta, Catarroja y Massanassa, porque hubiera almacenado agua suficiente como para que esa riada no hubiera sido la que fue. Y para que en caso del desbordamiento de un barranco como el Pollo hubiera habido retenes de agua más abajo en el caudal. Pero es que de haberse puesto en marcha la ensoñación ecologista del gobierno de Chimo Puig para devolver el cauce del Turia a su cauce original, hoy estaríamos hablando de que toda Valencia, la ciudad de Valencia, estaría inundada. Ya en la tragedia, sin duplicidades ni conflictos de competencia, las alarmas podrían haber funcionado en tiempo y forma. No olviden una cosa, el que dio la voz de alarma de lo que estaba sucediendo escribió un correo electrónico. ¡Un correo electrónico! ¡Alerta! Se está desbordando todo, en lugar de coger un teléfono, descolgar un teléfono, o escribir un WhatsApp, o llamar al responsable de turno. No, el funcionario de turno escribió un correo electrónico para que quedara registrado que le estaba avisando. Ojo, cuidado, no vaya a ser que alguien dudara que el que avisó no fue él, por correo electrónico. Si la Confederación Hidrográfica del Tajo tuviera adjudicaciones sobre algo como el Barranco del Pollo, sus posibles inundaciones, bueno, pues a lo mejor hubieran avisado de lo que estaba pasando. Parece inaudito que ahora nos digan que la Confederación Hidrográfica la Confederación Hidrográfica del Turia no tuviera, en este caso, perdón, del Júcar no tuviera en este caso competencia sobre el Barranco del Pollo. No, a nosotros la presa. Nosotros lo de los barrancos no, porque por ahí no pasa agua, ¿verdad, señor responsable? Por tanto, no han estado antes, no han estado durante,
Pero dando por bueno que lo que sucedió antes no fue previsible, imagínense ustedes que damos por bueno que no se hubiera podido evitar lo que finalmente sucedió, ni siquiera adelantando las alarmas, para advertir a la gente y al menos que el número de muertos hubiera sido infinitamente menor. Pero dando por bueno eso, lo que tenemos que hacer es analizar al menos qué es lo que se está haciendo a posteriori. ¿Se han puesto desde el primer minuto a disposición de los afectados, de las zonas afectadas, todos los efectivos necesarios? ¿El ejército se ha puesto a disposición de los afectados desde el minuto 1? Porque no parece que así haya sido. De hecho, los efectivos en la zona eran infinitamente menores los 2 primeros días que ahora. O sea, y han llegado tarde. Y ha habido poblaciones enteras sin agua ni luz, y que han estado días y días sin agua ni luz porque no se ha puesto a disposición todos los medios necesarios. Es más, lo que sí que nos dijo en su día el presidente del gobierno es que si necesitaban recursos que lo pidiera, pero que hasta que no se lo pidieran él no los pondría a disposición. Y nos queda el paquete de las ayudas. Y es a las que nos vamos a centrar hoy. ¿Por qué? Pues porque la gente afectada, los familiares de las víctimas y todos aquellos que lo han perdido absolutamente todo y que son cientos de miles, están esperando ver cuáles son las ayudas. ¿Quieren saber ustedes cuáles son las ayudas? Lo vamos a averiguar. Y lo vamos a averiguar con ayuda de mi compañero Rubén Folguera y de los expertos que nos van a acompañar en el día de hoy. Pero antes, vamos a echar un vistazo, como siempre, a lo que lleva la portada de Libre Mercado. Y ya me acompaña la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Cómo estás, Bea? Muy buenos días, Luis Fernando. Oye, pues un placer tenerte aquí y vamos a echarle un vistazo a la portada de Libre Mercado. ¿Qué me traes hoy? Sanidad privada, nuevo golpe. Entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, bueno, pues han decidido subir el impuesto a las primas de seguros. Este impuesto estaba exento para la sanidad privada, esta que tanto odia a la izquierda. Lo pagaban, por ejemplo, bueno, pues los propietarios o los tenedores de un seguro de hogar, de un seguro de automóvil, de decesos, y como digo, la sanidad privada estaba exenta de un tributo que además subió Pedro Sánchez cuando estaba con Podemos. Lo subió del 6% al 8% ya en el año 2021. Querían recaudar más de 400 millones de euros. Lo han ido consiguiendo más o menos y ahora, ¿por qué no? Quieren más. Quieren más. A ver, a mí me gustaría recordarle a la gente, porque claro, la retórica que emplea Yolanda Díaz para esto, Bea, es que como los seguros privados solo se lo pueden permitir los ricos, que paguen, porque para eso son ricos y que no está bien que los seguros privados, cuando se paga la prima, que como son los ricos los que las tienen, pues que tienen que pagar. Esa es la retórica. Y a mí me gustaría recordarle a la señora ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que es una de las que está impulsando esto junto al gobierno, que la intención, o sea, la base imponible, el motivo por el que se produce esa exención es porque la sanidad privada descarga de trabajo a la pública. Y el que está pagando la sanidad privada, además, ya está pagando la sanidad pública. Y lo que hace con este doble pago, que ya es doloso para él, porque los funcionarios públicos no lo olviden, cuando se arregle lo de Muface, lo que hacen es que eligen que pagan, si sanidad pública o sanidad privada. Los demás no podemos elegir, pagamos la pública sí o sí, y el que quiere y puede se paga la privada. Lo que hace es descargar al sistema público sanitario de trabajo, de presión. Y precisamente por eso se está exento de pagar fiscalidad. Pero aquí estas cosas dan igual, ¿no? La retórica, la demagogia, la intoxicación, señor Sánchez, esto sí, lo que hace es más leña al fuego y ahora vez más impuestos. Como si pagáramos pocos, ahora queremos pagar más. Y fíjate, la excusa del acuerdo que suscribieron ayer estos dos partidos es que dice que, claro, que es que la sanidad privada beneficia fundamentalmente a las personas y familias de renta alta. Estamos hablando de que más ricos, de 12 millones de españoles tienen un seguro privado en España. Ojalá todos esos 12 millones fueran rentas altas. Estaríamos dando palmas con las orejas si esto fuera así. ¿Sabes lo que pasa? Que si para el gobierno el que cobra el salario mínimo interprofesional es clase media,
Aquel que lo supera un poquito ya serán rentas altas, Claro, Beatriz. rentas altas somos todos, claro que sí. Bueno, pues el ataque a la sanidad privada comienza por ahí. Ya sabemos que Yolanda Díaz ha insistido mucho en subir el IVA a la sanidad privada, que desde la propia creación del IVA está al 0%. Y bueno, pues muchas más subidas de impuestos se aprobaron ayer a los pisos turísticos, o sea, es decir, a los propietarios, a las OCIMIS, a la banca. Bueno, tenemos de todo, a los bienes suntuarios, de todo han aprobado. Veremos a ver cuántos afectados son, que van a ser millones, como estamos viendo. Tremendo. Otro asunto de los que quieras destacarnos de la portada de Libre Mercado. Pues tenemos un artículo de Miguel Puga, La realidad que desmonta la psicosis climática contra Trump. Ahora que ha ganado Trump, toda la izquierda progre bueno, sí. está diciendo que va a acabar con el planeta, o sea que lo va a destruir. Y hemos hecho un repaso de su anterior legislatura de Trump, y resulta que contaminó menos Estados Unidos cuando estaba Trump, menos contaminación per cápita, cerró centrales de carbón, etc, etc, etc. El capitalismo es lo único que puede contribuir al ecologismo, a que tengamos una sociedad próspera, limpia, sin emisiones. Los países ricos son los que menos contaminan, y eso es una realidad. Y en el mandato de Trump, además, le fue bien al planeta. Estos que están tan preocupados por el planeta, pues deberían saberlo. Están llorando y gritando y grabándose en redes sociales. Sí, y cortándose el pelo y haciendo cosas completamente surrealistas. Tremendo. Adelántanos algo, danos un aperitivito de lo de mañana. Pues mañana buenas noticias otra vez, y gracias otra vez a Argentina y a Milei. Cómo está privatizando y los planes que tiene para privatizar Milei el Correos argentino. Tenemos que tomar nota, como siempre, en España. Sería maravilloso. ¿Te lo imaginas tú aquí esto? ¿Te lo imaginas? Madre mía, ¿dónde irían los amigos de Sánchez? Al SEPE. Estos sí que tendrían que acogerse a un ERTE. A un ERTE, pero sí, de duración perpetua. Eso es. Beatriz García, muchas gracias, como siempre. A vosotros. Bueno, y entramos ya en harina. Vamos a desglosarles a ustedes todas las ayudas que se han puesto ahora mismo a disposición, al menos las que ha presentado el presidente del gobierno, las que ha prometido, las que ya ha anunciado, y en los desgloses que han facilitado desde el gobierno para que entendamos exactamente a dónde va cada euro. Ya les digo que los cálculos que hay que hacer son de risa. Son de risa. Y son cálculos, señor Sánchez, hechos con los datos de cómo está el recuento de afectados y el dinero que usted ha dicho que va a destinar. El desglose que usted ha dado desde el gobierno. Aquí no nos estamos inventando nada, señor Sánchez. Aquí no estamos con bulos y con mentiras. Hemos cogido sus propios datos, los suyos. Los suyos. Ahí están. Y vamos a analizar con Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Contigo, que has buceado en las cifras y has ido sacando exactamente la letra pequeña de esa ayuda. Ayuda que debería hacer que se le cayera la cara de vergüenza a este señor que nos está pidiendo que por aprobar esto, por no estar cuando tenía que haber estado, por haber derogado en su día el Plan Hidrológico Nacional, por representar a un estado elefantiásico que nos cuesta un potosí a todos los españoles y que no está cuando tiene que estar, aún así se ríe en nuestra propia cara y nos dice que tenemos que salir a aplaudirle a las 8 de la tarde al señor Sánchez. Y que pero que si necesitamos ayuda, que la pidamos. Vamos, vamos a ir con las cifras, que me he calentado antes de darlas. Vamos con las cifras, Rubén. ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues ya me ves, un poco soliviantado, porque es que lógicamente yo también las he buceado y las he tocado y las he manoseado y he estado haciendo los cálculos como tú, intentando además no ser malo. Bueno, sí. Joder, es que si cojo esta cifra, que es una estimación un poco a lo mejor generosa o no generosa, pues me sale esto, pero es que aunque sea la mitad, la de los locales afectados, por ejemplo, es que es de escándalo. Vamos con ello. Sí, primero de nada hay que destacar que estos 10.600 euros que anunció Sánchez, de partida, la mitad más o menos, o sea, 5.000 millones de euros, son avales que habrá que devolver, lógicamente, porque son al fin y al cabo préstamos que se le va a dar
a los afectados, no ayudas directas. Esto es, de los 10.400 Eso es. primeros que anunciaron, 5.000 son préstamos. Sí. Es decir, avales. Avales por eso 5.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Es decir, es dinero que si el interesado lo pide, si cumplen las condiciones para que le den ese aval, el banco podrá prestarle el dinero y el aval que se empleará para ese préstamo lo dará el Estado. Bueno, entendemos que quizá, claro, al ser avales, digamos, respaldados por el ICO, los criterios sean más flexibles, Más laxos, sí. pero al fin y al cabo lo que está claro es que ese dinero hay que devolverlo en el plazo que se Con los acuerde. intereses correspondientes. Efectivamente. Pero aparte, también hay que tener en cuenta que en estos 10.600 euros, y ya dejando al margen los 5.000 millones en avales, el gobierno ha metido también 3.500 millones de euros que corresponden a los pagos del consorcio, que son pagos a los que los afectados por la declaración de zona catastrófica ya tenían derecho. Por tanto, esto no hay que restárselo. Esto se lo anota. Sí. Esto se lo anota porque sí, aparte, recordemos que ese consorcio de compensación, digamos, es una caja También, extraordinaria que se va llenando para cuando ocurren este tipo de desgracias, pero que se llenan con el pago de las primas de cada uno de los titulares de un seguro. Claro. Una parte pequeña de lo que se paga de prima va a ese consorcio de compensación de toda la gente que paga. O sea, es decir, que tampoco es un dinero que coja el Estado y diga, Claro. yo esto lo voy rellenando. No. Por mi absoluta generosidad que merece mi aplauso. Esa es ¿no? la cuestión, No. que así de partida la generosidad de Sánchez, en lugar de 10.600, se cifraría en 2.100 millones. Pero además de esto, también hay que tener en cuenta que en estas cifras se incluyen todo lo que son aplazamientos, que no exenciones, de pagos de impuestos. ¿Y que valoran en? Se valora en unos 300 millones para pymes y para autónomos, respectivamente, es decir, nada. Y que, de nuevo, con el tema de los avales, al final habrá que pagar. No es que se exima de esos pagos. Por tanto, las ayudas directas realmente son tres partidas. Por un lado, unos 54.600.000 euros para hacer frente a los daños sufridos en las viviendas, otros 21.600.000 euros para los daños personales de los fallecidos y todo esto, y otros 3,2 millones para los daños que han sufrido los establecimientos y los locales comerciales. Por tanto, y esto lo publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, al fin y al cabo estamos hablando que pues las ayudas directas por persona no serán ni mucho menos las que el gobierno dice, sino que no llegarían ni siquiera ni a 5.000 euros, ¿vale? Vamos a recapitular. O sea, Sí. anuncian en un primer momento, en un primer... Sí. El primero de los anuncios de ayudas que hace el señor Sánchez son 10.600 millones. Sí. De los 10.600 millones tenemos que el consorcio de compensación son 3.500 Sí. y que los avales del ICO son 5.000. O sea, ya tenemos 8.500 millones que no van por ahí. Es decir, que de los 10.800 nos quedamos en 2.200 o 2.100. 2.100 millones, de los que las ayudas fiscales, que en realidad son aplazamientos, son 1.438 millones. Solo para ayudas a pymes y empresas son 300 millones, pero si miramos todas, aplazamiento del segundo pago IRPF, pymes y autónomos aplazamientos del pago y otras ayudas fiscales, estamos hablando de 1.400. De esos 1.400 habla de que son ayudas directas a autónomos y a pymes unos 800 millones, es decir, que podríamos decir que de aquí son 600 millones, es decir, de los 2.100, 600 no son ayudas, porque hay que pagar esos impuestos, aunque los otros también hay que pagarlo, pero bueno, vamos a conceder que sean ayudas directas en impuestos o porque lo que sea algún impuesto que se le vaya a perdonar a esas empresas, que no se les perdona en realidad. Ya estaríamos por debajo de los 1.000 millones de euros. Claro. Estaríamos por debajo de los 1.000 millones de euros y luego tenemos ayudas que sí que podemos considerar directas. Bueno, espera, exenciones a la cotización de la Seguridad Social de autónomos y vulnerables, eso sí que es exención, Sí. no es aplazamiento. Es lo único. Y luego tenemos ayudas directas, es decir, dinero de verdad, real, contante y sonante que va a ayudar a esta gente. ¿De cuánto estamos hablando? Lo que estabas comentando, unos 1.800 millones aproximadamente, que se le puede sumar si queremos lo de el aplazamiento de impuestos. Entonces, bueno, hablamos de unos 2.100, lo que serían ayudas bastante directas,
que si lo dividimos entre los 400.000 afectados que se calculan, aproximadamente pues son eso, unos 4.800 euros en ayudas directas por persona. Es decir, de media. usted ha sido un afectado No llega a 5.000. por la Dana, por la gota fría, nos está escuchando y lo ha perdido absolutamente todo. Sepa que la ayuda directa que le han planeado para usted es de Sí, menos de 5.000. menos de 5.000 euros. Usted que ha perdido su casa, que lo ha perdido absolutamente todo, todos los muebles de su hogar, toda su vida, la documentación, el coche, usted va a recibir de ayudas directas por parte del Estado, de este Estado que merece el aplauso diario de todos los españoles a las 8 de la tarde, según nos dice el señor Sánchez, en el mejor de los casos, y haciendo la estimación más generosa que podamos hacer del plan de ayudas que han presentado, como mucho le van a llegar 4.000 euros directos de ayuda. Pero es que, Rubén, si ahora nos fijamos, por ejemplo, en las ayudas que va a conceder directas al Estado, según han anunciado, para todos esos negocios, todos esos locales comerciales, todos esos establecimientos que también se ha llevado por delante la riada y que suponen ya no solo las pertenencias de la gente, de los empresarios, de los autónomos de esa zona, sino en muchas ocasiones su forma de vida, su manera de obtener rentas para poder asumir todos los costes de la vida que tienen. Bueno, también ha dado ayudas directas, ¿no? Sí. Antes de eso, simplemente comentar que ayer se anunciaron un nuevo paquete de ayudas de unos 3.700 millones de euros. Lo que pasa que, y siendo generosos y buenos con este dato, si esto lo sumamos a los 2.100 que hablábamos anteriormente, pues estaremos hablando de unos 14.600 millones 14.600 euros por persona, que tampoco, que volvemos a lo mismo, no es... no, con 14.000 claro, euros no tienen ni para arreglar la cocina. Eso es, simplemente por actualizar los datos. Pero si nos fijamos en las partidas que conocemos, dedicadas a locales, viviendas y demás, tenemos que, por un lado, a locales afectados se destinará una ayuda de 3,2 millones. 3.200.000 euros. ¿Sí? ¿Y cuántos locales se han visto afectados? Pues mira, aquí las estimaciones varían. Si somos generosos y decimos que hay como 34.800 locales afectados, pues bueno, el cálculo nos da 91 euros por local. Es siendo generosos, porque o sea, vamos a ver. De verdad que lo hemos comprobado, que hemos buceado la cifra. 3,2 millones para locales y establecimientos afectados. La ayuda generosísima de este gobierno, que merece, según el gobierno, que salgamos a las 8 de la tarde a aplaudirles a ellos por sus ayudas, en este caso de la gota fría, por local afectado el gobierno va a dar la generosísima cifra de, en el mejor de los casos, 91 euros. 91 euros. No pueden cambiar ni las bombillas con 91 euros. Ni las bombillas del establecimiento. Ni la cerradura paga 91 euros. Luego que si estoy soliviantado, que si aquí hablamos de bulos, que si somos fango, que si somos ¿qué, señor Sánchez? 91 euros a cada establecimiento. Esa es la gran ayuda. Ah, claro, porque usted lo que quiere es que luego vayan al banco, se endeuden hasta las orejas y cuando el banco reclame el aval del Estado se lo racaneen, ¿verdad? Y que además tengan que pagar los intereses por ese préstamo. ¿Dónde está el Estado? Al que hay que aplaudir. 90 euros por local afectado. Estas son las ayudas. Pero es que no queda aquí la cosa. Lo peor es que si nos fiamos de la estimación de ATA, pues estaremos hablando de 54.000 locales afectados. Por tanto, dividiendo los 3,2 millones entre estos 54.000 nos da 59 euros por local. Es decir, que si hacemos caso de las cifras más bajas de locales afectados, serían 90 por local afectado, 90 euros, y en caso de que realmente sean más, sean unos 54.000, como es alguna de las estimaciones, estaríamos hablando de 60 euros. Sí. Para que vean ustedes esa generosidad, para que cuando Sánchez les diga a ustedes en los telediarios que lo que tienen que hacer es salir a las 8 de la tarde a aplaudirle por lo bien que lo hace, tengan estas cosas en cuenta. Y luego, por otra parte, la ayuda destinada a reparar los daños causados en viviendas y en los enseres personales será de 54,6 millones de euros y si nos fiamos de las estimaciones que cifran en unas 100.000 viviendas, 110.000 viviendas afectadas, tenemos que la ayuda pues rondaría los 480 euros. 480 euros por vivienda. Sí, cuando hoy en Expansión se publica que el coste aproximado por vivienda sería de 24.000 euros.
400 euros. Sí. Y nos piden que aplaudamos por la calle. Quédate, Rubén, porque otra de las informaciones hoy importantes en Libre Mercado tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque son estimaciones sobre las pérdidas que ha ocasionado la gota fría, que superan el PIB anual de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Navarra. Una información que firma muy acertadamente nuestro amigo, nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, y bueno, pues como bien comentáis, sorprendido con la torpeza con la que se ha manejado toda esta crisis, que representa un tremendo colapso de la capacidad de gestión, de reacción del Estado, pero incluso en un Estado que tiene máximo histórico de recaudación, que tiene a su disposición ingentes recursos favorecidos por las instituciones europeas, en concepto de fondos que aún se pueden disponer y que aún se pueden modificar para inyectar en este tipo en algunos de los programas de reconstrucción, y pese a contar con todo eso, la torpeza inicial sigue agravándose cuando vemos la respuesta que se ofrece, que es una no respuesta, como bien estabais describiendo. No, es una respuesta, Diego, perdona, es un insulto. O sea, te quiero decir, nos sales a la palestra, te pones delante de las cámaras, eres el presidente del gobierno, sabes la situación que atraviesas, porque lo sabes, cómo lo has hecho, que los has dejado abandonados, que no han estado ahí, que cuando el ejército tendría que haber actuado por orden tuya, porque eres tú el que tiene la capacidad para poder organizar unas batidas de ayuda como Dios manda, como era necesario, proporcionales a la tragedia que se ha vivido y que se sigue viviendo hoy en día. Lo que dices es que tenemos que salir todos a aplaudir. Y las ayudas, es que hemos hecho las cuentas, Diego, que es que por local afectado, en el mejor de los casos, llegan 90 euros para que arreglen el local. Es que son 90 euros. Y es que por casa son 400 euros por casa. Es que es una vergüenza. Y tú lo que tienes aquí muy bien registrado, hay que decirlo, tú sí que has buceado aquí de una manera extraordinaria en las cifras, incluso haciendo los cálculos de lo que se ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito en la zona durante los días afectados, la primera semana, una caída brutal de la actividad, en algunos casos un blackout completo con un 100% de caída de actividad económica. Un 100% de caída de actividad económica, se dice pronto. Claro, tú le vas poniendo cifras a la tragedia, y son cifras que exceden, no que exceden, que dejan en auténticas migajas lo que anuncia el gobierno, claro. Sí, efectivamente. Los gastos por tarjeta te daban una caída de la actividad del 20% en la provincia de Valencia, lo cual, obviamente, siendo una demarcación tan relevante para la economía española, pues tiene un efecto importante en los datos de producción, tanto que el próximo año podemos dar por hecho que al menos habrá 0,5 puntos de crecimiento menos a raíz de todo lo que ha supuesto, por un lado, la DANA y por otro lado su nefasta gestión. Partiendo de esa base, tenemos otro problema encima de la mesa. Es el hecho de que a la hora de estudiar los posibles riesgos asociados a fenómenos climatológicos extremos, como el que ha ocurrido, este gobierno ha sido un experto a la hora de hacer propaganda y ha sido especialmente ineficaz a la hora de tomarse en serio esos riesgos de los que sus voceros a veces querían admitir. Pongo un ejemplo. El ministerio de Teresa Rivera dejó sin invertir 1.600 millones en el mismo ejercicio en el que se negó a financiar, alegando falta de recursos, una serie de modificaciones del cauce de los ríos que hubiesen evitado en gran medida esta tragedia, lo cual yo creo que demuestra que hay un grave problema de incompetencia en todo lo que es el flanco de medio ambiente, transición ecológica y demás, con el añadido de que además la señora Rivera hoy va a pasar un examen para quizás convertirse en comisaria europea, circunstancia en la que si acaso prospera el nombramiento será desde luego por ese pacto no escrito entre populares y socialistas a nivel europeo, porque desde luego que por méritos donde debería estar es en su casa, sino en el banquillo. En términos de impacto económico, al margen de esa caída inicial, lo que vamos a ver es que evidentemente va a salir muy tocada la actividad industrial y productiva de la zona. Hay algunos polígonos en el área cercana a la capital que han quedado arrasados y que pues solamente, por ejemplo, en el de Paiporta la actividad anual generaba unos 2.000
millones de euros y acogía a unas 450 empresas y en definitiva el impacto de esta crisis es muy notable. Las pérdidas en términos de actividad pueden rondar los 25.000 millones de euros. Hay dos bandas de estimaciones, una un poquito más baja y otra un poquito más alta, pero por ahí se han movido tanto el IBIE como la Cámara de Comercio a la hora de hacer cuentas. Y todo esto además, por añadidura, con el agravante de que aunque el Gobierno esté planteando estas ayudas a todas luces mal enfocadas y a todas luces insuficientes, de cara al próximo año todos estos productores, todos estos empresarios, todos estos trabajadores y todos estos hogares pues van a lidiar con los problemas de fondo que ya tenía España. España tiene una renta per cápita estancada desde hace 5 años, España tiene decenas de subidas de impuestos encima de la mesa desde que gobierna Sánchez y ahora con una catástrofe climática se le dice a empresarios y a trabajadores de la zona afectados tan duramente que apenas hay migajas para ellos. Fíjate, 25.000 millones de euros, decías, en las estimaciones más bajas. Creo que otras bandas de estimación superan los 30.000 millones, pero bueno, pongamos eso, entre 25 y 30.000 millones de euros, lo que puede ser el volumen de pérdidas aproximadas que se están calculando en la zona. Corrígeme si me equivoco, pero son 2 años de exceso de recaudación. Estamos teniendo unos excesos de recaudación al año de 10.000, 10.500 millones de euros, si no recuerdo mal. Estaremos hablando que con 2 años de exceso de recaudación, de lo que han recaudado de más, porque nos han metido la mano en los bolsillos de más durante estos últimos años, en los 2 últimos tendríamos dinero suficiente como para poder hacer frente a esto. Pero sin embargo las ayudas son las que son. ¿Y sabes lo que te digo, Diego? Que si no lo has escuchado, quiero que lo escuches. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar. Que salgamos a la calle a aplaudirles, Diego. Bueno, yo creo que está definitivamente nervioso, por un lado, porque sabe que cuando pase toda esta tragedia el presidente va a tener que seguir lidiando con el hecho de que su hombre fuerte está investigado y su esposa está investigada, su hermano está investigado. En definitiva, tiene un panorama muy sombrío y la Dana le ha dado algo de oxígeno en términos de que se pierda el foco informativo de esas cuestiones durante un tiempo, pero hasta ahí. Y de hecho ese oxígeno viene en parte sofocado por el hecho de que muchas de esas personas no solo no salen a los balcones a aplaudir al gobierno, sino que si acaso abren sus ventanas será para hacer una cacerolada por la mala gestión que se ha hecho de esta crisis. Dabas los datos de exceso de recaudación. Yo creo que lo más evidente aquí es cómo esa recaudación a veces se hace por hacer, porque como te decía, el ministerio de Teresa Rivera, que es la ministra competente, la persona encargada de evitar y mitigar los daños asociados a este tipo de escenarios, dejó sin invertir 1.600 millones en el mismo ejercicio en el que pudo acometer obras por la octava parte de esa cifra para reconducir los desbordamientos que efectivamente se han producido. Los proyectos estaban encima de la mesa, por lo tanto se conocían estos riesgos, se tomó una decisión política alegando que el coste-beneficio no era suficiente y por no invertir 200 millones de euros, teniendo un remanente positivo de 1.600 millones en los fondos que estaba manejando su departamento, por no invertir esos 200 millones, que insisto, había 1.600 en la caja disponibles, ahora tenemos una pérdida estructural en la capacidad productiva de toda esa zona de en torno a 25.000 millones. Y además, Luis Fernando, esta cuestión se va a arrastrar en el tiempo en la medida en la que no se solucionen los problemas de capacidad. Es decir, la producción puede caer en más de 20.000 millones este año que viene, pero también seguirá por debajo de la cifra normal en una dimensión similar en la medida en la que no se reconstruyan y no se recuperen todos los centros de producción, lo cual evidentemente significa que no es solo el coste año 1, es año 1, año 2, año 3, mientras esto no se resuelve. Pero no te preocupes, que con 90 euros por local afectado van a ser capaces de arreglarlo todo muy rápidamente, ya verás, no tendrán problema. Entiéndase la ironía, aunque sé que no se entiende en la radio. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias, como siempre. Creo que vamos a hablar muy prontito de algo que estás preparando, pero lo vamos a dejar como cebo para los próximos días. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias y un abrazo. Y ya tengo al teléfono también a nuestro analista de cabecera en el día de hoy. No es otro que nuestro amigo Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno.
profesor, miembro del sector financiero, en fin, amigo de esta casa, analista económico. No sé si has podido seguir de cerca, Javier, imagino que sí, como todos nosotros, el desarrollo de los acontecimientos, de cómo ha ido desarrollándose esta tragedia. Y hoy en un programa como este, con ánimo de lucro, hemos querido poner la lupa en las ayudas que se han anunciado. Y lo que vemos es que dábamos algunas cifras, ¿no? En ayudas directas, por ejemplo, a establecimientos afectados, 90 euros por establecimiento. En ayudas a las viviendas afectadas, los cálculos hablan de alrededor de 400 euros de ayudas directas por establecimiento, o sea, por vivienda afectada. Si sumamos por completo el dinero extra que se ha anunciado en el día de ayer, pensando que todo fueran ayudas directas, las ayudas apenas están como en 10.000 euros a las personas afectadas. Estamos hablando de absolutas migajas respecto al nivel de desesperación y de atención que está reclamando esa zona, ¿no? También si analizamos, por ejemplo, algunas de las partidas concretas, pues lo que vemos es que la cuantía más alta, que más o menos está en torno a los 72.000 euros, las indemnizaciones o Javier, vamos a intentar recuperar un poco te llamamos otra vez porque se oye fatal. No sé si ahora vamos a intentar recuperarlo, pero Rubén, dentro de los datos que estábamos tratando de dar, nos faltaban algunos cálculos adicionales que habías recuperado. El de las ayudas directas a los autónomos, las ayudas directas a las pymes y los gastos ocasionados por los ayuntamientos por la emergencia. Sí, mira, porque en las partidas se establece que se va a dar unos 325 millones de euros a 65.000 autónomos y por tanto la división sale 5.000 euros por autónomo. En el caso de las pymes serían 513 millones para 30.000 pymes y la división pues son 17.100 euros por pyme. La verdad es que son datos que no van a ayudar prácticamente en nada. Y luego, si tenemos en cuenta los 25.000 millones digamos de daños ocasionados que comentaba Diego, y lo dividimos entre 70 ayuntamientos, 80 ayuntamientos que estarían afectados, nos sale que por localidad harían falta como 300 millones de euros, perdón. Pues bueno, el gobierno lo que quiere dar es una ayuda de de 40 millones de euros aproximadamente entre unos 70 ayuntamientos que salen a 560.000 euros por localidad. Tremendo. No sé si estás ya al teléfono otra vez, Javier, a ver si ahora te escuchamos un poquito mejor. Perfecto. Ahora no, sí. Estaba comentando antes, Luis Fernando, algunas de las, yo creo que la cuantía más importante, que está en torno a los 72.000 euros, que es la compensación por fallecimiento, por incapacidad temporal o total, ¿no? Quizás esa es la principal partida, y luego ya a partir de ahí, claro, depende también de la evaluación que se haga de los daños, de lo que hagan los seguros, lo que haga también, pues por ejemplo, cada comunidad autónoma a la hora de analizar, pues cuánto es cuánto se puede indemnizar, porque si la casa está destruida, si está con daños parciales, si solamente fuera mobiliario. Entonces, aquí, en realidad, cuando se producen catástrofes de este tipo, no podemos esperar mucho de la administración pública, porque hay una dificultad importante en la información, es decir, en los datos tanto de los municipios como de cada afectado. La vía siempre más eficaz suele ser a través de créditos fiscales o de compensaciones fiscales, por ejemplo, pues el caso de los módulos en el IRPF, también las devoluciones o las compensaciones de IVA por cada trimestre, es decir, cosas que algunas el gobierno las ha aprobado, pero que luego en la práctica pues algunas de ellas funcionan mejor que otras. Entonces, no sé, tampoco podíamos esperar que fuera desde luego un sistema que de verdad pues compensara en términos de liquidez lo que ha pasado, y ahora de lo que nos toca hablar es de la solvencia, y eso es lo que nos obliga a hablar de las infraestructuras, de todo aquello necesario para que esto, pues si vuelve otra vez a suceder, lo que haga sea tener el menor impacto posible. En cuanto a las ayudas que se están poniendo encima de la mesa para profesionales, dicho de otra manera, Javier, ¿qué habría en la mano del Estado suficiente como para decir
voy a darles el empujón que necesitan para que, si no en un año, en 2 o como mucho en 3, la actividad de la zona vuelva a ser lo que era o incluso fuera mejor, ¿no? Porque que ese lema que nos han querido vender tantas veces de volvemos más fuertes fuera cierto al menos 2 o 3 años vista. A ver, lo primero son créditos fiscales, es decir, es necesario hacer una compensación de impuestos, por ejemplo, pues tanto del IRPF, el impuesto a sociedades, el IVA, es decir, a los pequeños comercios y también a las pymes y a los autónomos. Lo principal es que tienen que, por ejemplo, han tenido que pagar, en este caso les han exonerado y les han dado un tiempo más para pagar el segundo plazo de la devolución del IRPF, y entonces en ese sentido les ha beneficiado porque están en una crisis de liquidez. Entonces lo primero son créditos fiscales. En segundo lugar es hacer todo lo posible, por ejemplo, para tener un sistema más eficiente de seguros, es decir, por ejemplo, una cosa que funciona razonablemente en el campo, como es el caso de Agroseguro y eso poderlo trasladar a un modelo parecido en el consorcio de compensación, donde hay muchas cosas que no se terminan valorando o que se terminan pasando por alto. Y luego el otro elemento, por último, vuelvo a insistir, es la necesidad de tener las mejores infraestructuras, y cuando hablo de infraestructuras no solo hablo de carreteras, sí, y calles, ¿no? Sino que estoy hablando de la limpieza de las rieras, de la limpieza de las torrenteras, de tener las canalizaciones de agua que sean las más eficientes, porque eso es lo que evita que lo que es una lluvia torrencial se convierta en una catástrofe. Es que lo mismo que hemos vivido y que estamos viviendo en Valencia lo tenemos en los mismos días en el Bajo Llobregat, por ejemplo, con la inundación de 650 hectáreas del terreno probablemente más productivo en agroalimentario que existe en el área de Barcelona. Entonces, esto es algo que vamos a tener además que ocurre cada cierto tiempo, cada 50, 60 años, pero que incluso su frecuencia puede aumentar. Entonces, eso es lo que te permite tener la seguridad jurídica para poder establecer los negocios y sobre todo la industria, que ha sido una de las afectadas en Valencia, porque si no es así, pues obviamente estaremos al albur de lo que la administración pública en cada momento pues diga qué es lo que le parece mejor o peor y qué es lo que terminará siendo, y sobre todo cuando empiezas a pedir cosas que muchas de ellas pues no se te conceden. Tú que además, y última pregunta, Javier, eres agricultor, tienes tierras y las cultivas con tus propias manos. ¿Cuánto crees que va a tardar el campo valenciano, todas las campañas de cítricos en volver a producir? El caso de los cítricos es dramático porque cuando se encharcan las tierras de la manera en la que lo han hecho se pudre la raíz. Es decir, el naranjo además es un tipo de árbol que requiere obviamente de humedad, cosa que pocas veces, ¿no?, en los últimos años tenemos lo suficiente, pero cuando hay demasiada, pues la raíz se cuece y por tanto el árbol termina muriendo. El caso de cítricos es dramático además porque ya llueve sobre mojado, es decir, la crisis, por ejemplo, en el mercado de cítricos para los productos que salen en la península, pues se llevan arrastrando caídas de precios, competencia desleal, es decir, cosas que han provocado pues una salida de empresarios, de gente trabajando en el sector, porque es una ruina, y esto ya es la certificación de esa ruina. En el caso, por ejemplo, de la huerta, o sea, sobre todo de la verdura de invierno, según el tiempo que esté inundada la tierra, se puede recuperar algo o no. Es decir, por ejemplo, pues el caso de la alcachofa o el caso de otras de las verduras de temporada, pues es posible que se pueda recuperar algo. En el caso, por ejemplo, en Requena, Utiel, ¿no?, la zona donde hay viña, donde se produce vino y también se produce cava, pues también la viña requiere de que esté poco tiempo el agua allí, porque si no también pues se termina muriendo las cepas. Entonces, en el caso del campo lo hemos tratado yo creo que poco, en este caso, de los últimos días, pero es un sector que emplea a muchísima gente en la zona de Valencia, también en la zona del área de Barcelona, que también se ha inundado, y yo creo que es importante dar la seguridad y la confianza de que cuando haya lluvias pues el agua se canalice, ¿no?, que es lo que hasta ahora pues tristemente pues no hemos tenido.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Javier, muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada con ánimo de lucro. A ti, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y nos vamos a los mercados. Hoy con Verónica Ayera, y la verdad que con menos tiempo que otras ocasiones se nos ha alargado mucho el programa de hoy. Verónica, te pido disculpas lo primero, de Tres Mares Capital, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues mira, analizando todos los efectos de esa desgracia que ha sufrido el Levante español y analizando pormenorizadamente las ayudas, pero también tenemos que tener la vista puesta en lo que está haciendo la bolsa, en lo que están haciendo los mercados, y teníamos hoy una información importante que son las recomendaciones que hace JP Morgan para estar pendientes de todo lo que pase en la era Trump, en la nueva era Trump. Así es. Al final, ahora, pues todas las casas de análisis están posicionándose, bueno, pues su inversión en los diferentes activos, y lo que queda claro, sin duda, yo creo que lo que hay en común es que, bueno, la victoria de Trump y lo que están celebrando sobre todo las bolsas estadounidenses es pues el haber eliminado esa incertidumbre que planteaba las elecciones, sobre todo pues que el resultado se atisbaba bastante más ajustado de lo que luego realmente ha sido. Y bueno, luego pues las implicaciones que tiene fundamentalmente las políticas que están más definidas a día de hoy, que son pues fundamentalmente los recortes de impuestos y una mayor desregulación en términos de lo que mayor impacto tiene en las empresas. Y bueno, pues todo ese beneficio que especialmente se espera, sobre todo, por ejemplo, para empresas de pequeña y mediana capitalización, pues el incremento de esas mayores ganancias y el mayor cash flow disponible, y pues posibles programas de recompra de acciones que hemos visto cómo han celebrado especialmente, ya digo, las bolsas estadounidenses, no así tanto ni las europeas ni las emergentes, pues por el impacto también que por otro lado tiene todos los mensajes que está lanzando de tanto políticas de mayor proteccionismo y mayores aranceles, y luego también las políticas más restrictivas a nivel de inmigración, que bueno, lógicamente pues pueden tener un impacto más negativo para todas estas bolsas y economías, en definitiva. En cualquiera de los casos, desde Tres Mares Capital, Verónica, y tú como experta en el mundo de las finanzas y de la inversión, un apunte muy rápido sobre cómo ves tú el mercado de renta fija. ¿Crees que va a seguir dando buenas noticias a sus inversores, o como apuntan algunos, a lo mejor ya no van a ser tan buenas? ¿Verónica? Se ha cortado esa llamada de Verónica Ayera. En cualquiera de los casos, en fin, nos ha dado las claves relativas a estas recomendaciones de JP Morgan para la época de Trump y, otros asuntos que teníamos que dar, porque he empezado yo la sección de los mercados, pero sin actualizarles la información sobre nuestro selectivo, el IBEX 35. Amanecía esta mañana con caídas que mantiene hasta ahora, cuando estamos a unos segundos de que suenen la 1 del mediodía, está perdiendo un 0,86%, 11.487 puntos, con algunos de los valores que más está monitorizando la gente en estos días, como el Bitcoin, que sigue volando, 87.000 dólares, según nos muestran en tiempo real algunos de los servicios de bursátiles en tiempo real. Insisto, BTC, el Bitcoin, 87.500 dólares a esta hora. Nosotros nos vamos, hacemos una pequeña pausa, escuchamos los servicios informativos de radio y volvemos de nuevo con asuntos de su interés. Hoy con Domingo Soriano y su análisis de pizarras importantes, y también con los libros con José Ruiz de Alda. Y como todos los martes con ánimo de lucro aquí en el Radio Libre Mercado, después de escuchar las noticias de la 1, qué mejor que escuchar a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por estar aquí una semana más en este espacio en el que lo dedicamos a algunas de las enseñanzas más importantes que habéis estado demostrando, Nuria y tú, a lo largo de estos años en ese espacio maravilloso de la pizarra de Domingo. Como tengo la suerte de dirigir este programa, y tengo la suerte además de que me haces caso cuando te digo, oye, vente, que quiero que nos cuentes algo, pues oye, qué mejor que hacerlo, y además con una cosa, con un tema, con un asunto que nos ha pedido mucha gente y que yo creo que es uno de los que más interesa, sobre todo a aquellos
que somos padres o que somos padres con niños pequeños, incluso con aquellos padres que tienen niños ya algo más mayores o incluso ya empezando a entrar en la edad adulta y que querrían saber de qué manera empezar a introducirles, no te digo en el mundo de la inversión, pero sí en la relación con el dinero, en empezar a entender conceptos económicos básicos y empezar a tratar de educarles para que tengan una relación sana y positiva con la economía y sobre todo con el dinero. Porque lo que sí que saben los niños de cualquier edad, y yo creo que esto ningún padre me quitará la razón, es lo que quieren. O sea, son perfectamente conscientes de lo que quieren en cada momento. Esto lo quiero, papá, cómpramelo, quiero esto otro, y como tú le des rienda suelta, entres en una tienda de juguetes y no paran hasta que no la tienen entera. Entonces, van a tratar de utilizar todas las herramientas a su alcance para poder conseguirlo, pero no conocen el esfuerzo que se esconde detrás de la posibilidad de que ellos obtengan esas cosas que quieren. Con lo cual, vamos a ver, Domingo, si nos ayudas a entender cuál, a tu juicio, sería una buena manera de empezar a enseñarles esa relación con el dinero. Es complicado. Hombre, por eso te llamaba a ti. Esta es complicada, porque además en España yo creo que en general tratamos el dinero con los niños de la peor manera posible. Yo digo, a veces situamos el dinero como los tótems estos que tenían en los poblados indios a la entrada, o eso aparece en las películas, ¿no? Que es una figura ahí que le damos una importancia desmedida, parece que es lo más importante de nuestras vidas, pero al mismo tiempo lo miramos con mucho miedo, una especie de miedo, de desconocimiento, y es lo que le transmitimos al niño, que una sensación de agobio, porque muchas veces los padres parece que no tienen dinero para hacer muchas de las cosas que el niño le pide, y el niño a veces puede llegar a pensar, ay, pues eso, cualquier día casi nos quedamos sin comer porque no tenemos para comprar. Al mismo tiempo es muy importante el dinero, parece que todo en la vida, todas las cosas que los padres hacen o justifican es la necesidad de ganar ese dinero. El niño no acaba de saber muy bien de dónde viene ni cuánto hay, cuanto más mejor, pero es un dinero que además tampoco tiene muy claro de dónde sale, y al final se acaba formando una idea del niño muy equivocada de lo que es el dinero, de cómo se gana y de cómo se debería gastar. Entonces, yo creo que la principal enseñanza que nosotros deberíamos transmitirle a nuestros hijos es la del concepto de escasez. Recursos escasos, alternativas y elección. Hay siempre que elegir entre diferentes opciones. Entonces, como tú dices, cuando nosotros entramos con nuestros hijos a una tienda, ni siquiera tenemos que entrar. Nuestros hijos casi vamos en el coche con ellos, vamos paseando y ya nos están diciendo, papá, ¿por qué no me compras? Papá, un niño del colegio, papá, he pensado que, papá, me voy a pedir para mi próximo cumple. Y entonces yo creo que ahí, en general, cometemos un error muy a menudo, y yo lo he hecho muchas veces, que es esta idea de no tengo dinero. Y entonces, claro, el niño, o no tengo. Y claro, estás en el supermercado, el niño te dice, cómprame esta bolsa de patatas, y parece como que no. Y el niño piensa, claro, ve el precio ahí. A lo mejor un niño de 3 años todavía no entiende muy bien, pero a partir de, como tenga 6, 7, 8 años, a partir de esa edad dice que no tienes un euro para comprármelo. Entonces... miserable, padre. Miserable. Estamos al borde de la bancarrota. De la bancarrota, sí, de que nos echen de casa o de quedarnos sin comer, ¿no? Entonces, yo creo que es más en plantear la cuestión. A veces hay algunas de estas... les decimos que no tenemos dinero por no ponernos a hacer un discurso sobre que las patatas son malas o que comen demasiado azúcar, pero me refiero, pensemos en un juguete a lo mejor en vez de en comida, ¿no? No, es que no... Y el niño piensa, ¿no tienes dinero para comprarme esto que vale 30 euros? Sí, y él sabe que sí, entonces ¿cuál es la realidad? Y yo creo que es más una cuestión de alternativas. Y planteárselas al niño. Oye, sí podría comprarte este juguete, podría comprarte muchas otras cosas, podríamos hacer muchas de las cosas que pides, incluso a lo mejor cosas más caras, cuando dice, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? A mí mi hijo el otro día, por ejemplo, me decía, ¿por qué no nos compramos un coche mejor? Le decía, pues un Porsche, le llaman mucho la atención los coches deportivos, y yo le dije, claro que nos podemos comprar un Porsche. Y mi hijo me miró y dijo, ¿qué?
Y dije, nos podemos comprar un Porsche mañana. Y dijo, pero uno, dije, el de los buenos. Dije, no sé si el mejor, porque hay algunos que son muy caros, pero vamos a buscar un deportivo, uno de esos chulísimos que te encantan y nos lo podemos comprar mañana. Y mi hijo se puso así, muy emocionado. Y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto me costaría a mí la cuota de un Porsche? ¿1.000 euros? ¿1.500 euros al mes? Pues algo así. Entonces yo le dije, mira, lo que podemos hacer es dejar nuestra casa en la que ahora vivimos y nos vamos a vivir a una casa a 50 kilómetros de Madrid y que en vez de ser tan grande como la que ahora tenemos, que tampoco es que sea un palacio, pero bueno, pues no está mal, pues una casa mucho más pequeña. Todas las actividades extraescolares en las que estás tú apuntado y tu hermana las dejamos. Ni fútbol, ni voleibol, ni una hace música y el otro hace una especie de robótica en el colegio. Dije, pues todo eso lo dejamos. El colegio también, tenéis que dejar el colegio, un colegio concertado, pues tampoco no muy caro, pero bueno, pues tiene su cuota y hay que pagar algunas cosas. Dije, no nos volvemos a ir de vacaciones a ningún sitio en los próximos 10 años. Tenemos que pasar las vacaciones siempre en casa de los abuelos. Incluso yo le planteé que en un momento determinado, pues tú sabes que yo tengo una casa en Asturias, le dije, pues a lo mejor tenemos que vender la casa en Asturias. Le dije, tomando todas estas medidas, no tendríamos ningún problema en comprarnos un Porsche. Y además se lo dije sinceramente, vamos, que hago las cuentas y me sale, me cago que me compro un Porsche. Y entonces, claro, ya ahí empezó a decir, bueno, ya no, dije, yo si tú quieres, lo hacemos. O lo hablo con tu madre y vemos a ver qué nos conviene. Pues este tipo de planteamiento, o sea, sobre todo que los niños vean que los recursos son escasos. Y eso vale para un Porsche, pero también para un juguete. Es decir, sí tengo dinero para comprarte este juguete. El problema es, ¿cuántas cosas te puedo comprar? ¿A qué cosas tengo que decidir yo que vamos a gastar el dinero? Claro, es explicarle al niño, tu madre y yo ganamos dinero de nuestros trabajos, tenemos una cantidad mensual que probablemente el niño no se iba a imaginar cuál es, incluso aunque tú le digas si ganas 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000, él no va a saber interpretar lo que significa, pero sí decirle, tenemos una cantidad mensual y la asignamos a estas cosas. Asignamos una parte a vivir en esta casa en la que vivimos, en este barrio que a ti te gusta, una parte a tu colegio, una parte a las actividades extraescolares, otra parte a comida, otra parte si un día salimos a tomar algo a un restaurante, otra parte a tu ropa. Y entre todas esas actividades también están comprarte juguetes o comprarte caprichos. Entonces, cuantos más caprichos te compremos, menos va a haber para esas otras actividades. Eso no es fácil transmitirlo en el día a día, pero yo creo que es el concepto más importante que tiene que tener el niño, y es, si podemos comprar la mayoría de las cosas que pides, probablemente si me dijera un avión privado, pues le diría, mira, un avión no te lo puedo comprar, pero sí podemos comprar la mayoría de las cosas que piden, pero eso implicaría que tenemos que comprar menos de muchas otras de las cosas. Y comprar no es solo ir a la tienda, sino también es la renta del alquiler, la hipoteca de la casa o las actividades extraescolares. Entonces, para comprar cada cosa que quieras, tenemos que renunciar a otra. Y es difícil, pero yo creo que poco a poco lo van asimilando. Incluso si tienen una paga, también planteárselo en términos de no, es que tu paga, cada cosa que quieras, tienes que asumir que estás comprándote esto. Yo eso se lo digo a mi hijo cada vez que utiliza su paga o su hucha. Dice, papá, he decidido que voy a utilizar la hucha para comprarme lo que sea, un juego o una camiseta de un equipo de fútbol que le gusta mucho, lo que sea. Y yo lo que siempre le digo es, perfecto, me parece muy bien, es tu dinero, simplemente que sepas que al comprarte eso estás renunciando a estas otras cosas. No pasa nada. Y él la mayoría de las veces acaba diciendo, sí, pero es que lo que más me apetece es esto, pero que sepa que son alternativas excluyentes, no es me compro la camiseta y además puedo seguir comprándome, pues no sé, el juego de la Play. No, si te has comprado la camiseta, eso hace que renuncies al juego de la Play. Conceptos de escasez, conceptos de renuncia y conceptos de dinero como herramienta para conseguir cosas, no el dinero como un fin en sí mismo. Eso es. Bueno, pues unas pistas muy buenas. Me parece que de aquí podemos sacar una serie. Sí, podemos hacer muchas cosas sobre los niños. A mí es de las cosas que más me gusta. Pues venga, te tomo la palabra y muy pronto aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro tratamos algún otro aspecto de la educación de los críos con relación con el dinero. Muchas gracias, Domingo. Gracias a ti. Y una semana más seguimos en Con Ánimo de Lucro tratando de llenar la estantería de libros, pero de libros que nos permitan abrir los ojos, que nos ayuden a comprender la realidad en la que vivimos de la manera más correcta posible y la que nos conduzca de una manera más directa a los pensamientos que nos permitan ser más libres, más prósperos, más felices, que al final es de lo que se trata en esta vida.
como siempre digo, hemos venido a intentar ser felices. Y si podemos, a conseguirlo. Y por eso tengo conmigo hoy, como siempre, como cada semana, José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor de CIMA. José, amigo, muchas gracias por estar aquí una semana más. Un gusto, como siempre. Con más libros debajo del brazo. La semana pasada estuvimos hablando de un libro de economía importantísimo, que es el libro de Juan Ramón Rayo, de una revolución liberal para España. Hoy vamos a hablar de finanzas, pero también de economía, pero también de cultura, de educación, casi un manual de educación para padres, y que es uno de los títulos, yo creo, más populares entre aquellos que empiezan a interesarse por esto de las finanzas, sobre todo aquellos que son padres. Y aquellos que tienen un buen patrimonio también deberían ser algunos de los que lo leyeran, ¿no? Totalmente. De hecho, hablamos de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. De Robert Kiyosaki. Leo aquí una de las reseñas, bestseller de New York Times, Wall Street Journal, Business Week, USA Today. O sea, ha sido líder de ventas, un bestseller, y lo sigue siendo desde hace ya muchos años, y todavía se sigue vendiendo. Edición en Amazon, primer sitio en el que miramos, se puede comprar. Libro de bolsillo por 10 euros, tapa dura por 17,90, versión Kindle por 8,54. No hay excusa, podemos tenerlo enseguida, en Kindle inmediatamente, y si no, nada, en un par de días en nuestra casa, para poder tener una lectura en la que vamos a aprender mucho. Mucho por el punto de vista en el que ataca el problema de la cultura financiera, de la riqueza y de la educación en finanzas. Totalmente. De hecho, yo diría que es uno de los grandes clásicos. Sí, de hecho, sí. siempre está entre los primeros en ventas en la tipología de libros de inversión y ahorro y demás. Y tiene ya décadas, ¿no?, desde que fue escrito. Realmente es un libro espectacular. Pero es un libro poco técnico, en el sentido de que es un libro de educación financiera, como dices, ¿no? Es un libro que es para todos los niveles, para cualquier persona que lo quiera leer. Y para gente que tiene patrimonio y para gente que no lo tiene. Que lo quiere tener. Y que lo quiere tener, que es todo el mundo, porque entiendo que todo el mundo quiere tener hasta el que no lo confiese lo quiere. Efectivamente. Y es sano que lo quiera. Y al final, pues se trata de un libro, su nombre es un buen indicador un buen indicador de qué va el libro, Padre Rico, Padre Pobre, y te explica la diferencia, en términos de educación financiera, lo importante para tener un futuro próspero, ¿no? Y habla principalmente de la importancia del trabajo duro y sobre todo del ahorro, y de que el ahorro trabaje por ti, y de la necesidad de no entrar en ese círculo vicioso que es el endeudarte y trabajar para pagar las deudas y llegar justo a fin de mes, ¿no? Bueno, no solo eso, el no entrar en el círculo vicioso, no solo la importancia que tiene en este caso, y mucha, la disciplina a la hora de abordar el ahorro, sino también, yo creo que una de las partes más importantes, o quizá a mí desde luego fueron de las que más me gustó, fue la relación con el dinero. El saber tener una relación sana con el dinero que te ayude a salir de esa carrera de la rata. El darte cuenta de que tu relación con el dinero debe ser convertir el dinero en una herramienta para conseguir unos fines. No que el fin sea conseguir el dinero, porque al final lo que hace es que estés, pues eso, como en las jaulas de los hámster, ¿no? Con el ratoncito dando la vuelta siempre en esa misma rueda sin llegar a ningún sitio, y es correr y correr y correr y correr para poder pagar la última factura, para poder tener el dinero. No, hay que cambiar la óptica completamente, hay que salir de esa carrera de la rata y hay que tratar de entender el dinero de la manera más correcta para que finalmente seamos más felices, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, yo siempre digo que el dinero, al final, es el dinero que tienes, el ahorro que tienes, es la acumulación de valor que has generado para la sociedad y que te lo ha pagado en dinero y lo tienes acumulado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es bueno pensar en el dinero, tanto en el que ganas anualmente como en el ahorro que tienes, como el valor que generas tú a la sociedad, a terceras personas, y que lo valoran y por ello te lo retribuyen, y que obviamente te sirve pues para poder aprovechar del valor que generan otras personas para mejorar nuestras vidas, ¿no? Con productos, con servicios, etcétera, ¿no? Pero no obsesionarse tampoco exclusivamente con el dinero, ¿no? No, desde luego. Y luego tiene otra parte que yo creo que es quizá la que más atraiga, solo por el título, Padre Rico, Padre Pobre, porque al final yo creo que algo que nos pasa a todos los que nos acercamos antes o después al mundo de las finanzas, sobre todo los que nos hemos acercado en el momento en que ya empezábamos a formar una familia y demás,
de repente dices, hombre, no, pero ¿y qué tengo que hacer yo para hacerlo bien con mis hijos y que esto lo entiendan bien y que además tengan una relación muy sana y que además desde que son bien pequeñitos sepan entender cómo funciona esto? Me hace mucha gracia como lo hace Robert Kiyosaki, porque te lo hace enseñándote lo que no debe hacer un padre, o lo que haciendo lo que hace el padre pobre nunca termina siendo rico, y cómo siendo rico, como no tengas una relación sana con el dinero, puedes terminar consiguiendo un padre pobre en lo que sería tu hijo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y lo orienta en ese sentido que al final que es muy relevante, ¿no? Pensando en nuestra familia, en el futuro, en qué les dejamos a nuestros hijos y en que tengan ellos una relación sana con el dinero y con la importancia, ¿no? del ahorro y de la función que tiene el dinero para todos nosotros, ¿no? No, es fundamental. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave del éxito de este libro? ¿Por qué año tras año sigue estando entre los líderes de ventas? Bueno, yo creo que es una combinación, primero que es un libro poco técnico, que lo puede leer mucha gente, eso ya... Esto es muy importante decirlo. Sí, es verdad que aquí vamos a hablar de libros, vamos a intentar siempre acercar libros, como a mí me gusta llamarlos, libros despertador, que de repente te producen epifanías y dices, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Acabo de ver la verdad, ¿no?, en este libro, pero algunos de ellos son más técnicos y otros algo menos. Este es muy asequible. Totalmente, y eso obviamente amplía tu público objetivo. Luego hay un efecto siempre de el título, ¿no? Al final el clickbait, ¿no? Los títulos que sean atractivos, ¿no? Pues padre rico, poner padre un buen pobre. cebo para que pique el pez. Claro, entonces es importante. Es verdad que hay muchísimos libros que tienen títulos muy atractivos y luego son nefastos, en mi opinión, en cuanto al contenido. En este caso no, es un título muy atractivo que atrae directamente y a su vez luego el contenido es accesible y tampoco es demasiado ambicioso en el sentido de que quiere abordar demasiadas cosas, sino que se centra en temas muy básicos y de una forma poco técnica, ¿no? Yo creo que eso pues hace que sea como todo el mundo quiere ser rico, al final pues al final tu público objetivo pues es grande, ¿no? Entonces creo que es parte del éxito, desde luego. Hombre, no me cabe la menor duda que esa es buena parte del éxito, pero luego el hecho de que sea una óptica desde el padre rico, padre pobre. Hace poco me encontraba por la calle, es un encuentro muy, muy agradable con uno de los alumnos que tenemos en el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo. Bueno, pues que me paró para saludarme. Hombre, Luis Fernando, eres profesor de... Fíjate que me podían haber saludado por salir con Federico todos los días. No, este era alumno del curso y iba con su hija, una niña de 12 o 13 años tendría. Y dice, ya le he dicho que tiene que empezar con Kiyosaki, que tiene que leer Padre Rico, Padre Pobre. Ya le dije, bueno, déjala, ya tendrá tiempo, hombre, no te preocupes. Pero bueno, es una buena edad porque efectivamente se puede llegar a entender, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, nuestros amigos de Value School tenían alguna iniciativa ya de formación de gente muy joven sobre economía, dinero, ahorro, y realmente es muy importante. Yo creo que la gente presupone que esto hay que empezar a aprenderlo ya en bachiller o en la carrera y no necesariamente. Realmente, cuanto antes comprendan la importancia para tener una vida plena, la importancia bueno, del trabajo, del ahorro, bueno, de lo que es la protección, entender lo que es el Estado, la inflación, o sea, por qué hay que invertir, por qué se genera riqueza, etcétera, es muy importante, claro que sí. Estamos terminando la sección y voy a abrir un melón que nos podría llevar horas, pero... Tú, José, que eres profe, que eres asesor financiero, que tienes una formación de años, aún así eres un exultantemente joven, cosa que siempre viene muy bien, y padre, ¿a qué edad crees tú que es un buen momento para empezar a explicarle a tus hijos cómo funciona esto? ¿Tú crees que hay que hacerlo desde que son muy, muy pequeñitos, en cuanto empiezan a comprender un poco cómo funcionan las cosas, que vas a ir al supermercado y cuando pasas enfrente de la tienda de chuches te llevan de las manos, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto? Desde ese momento, ¿crees que es mejor esperar a que maduren un poquito más para empezar a iniciarles en el conocimiento, un conocimiento financiero bueno? ¿Cuándo dirías tú, sin que haya doctrina en esto, cada uno lo hace cuando quiere? Esto no es un dogma, pero sí me gustaría conocer tu opinión. Bueno, a ver, mi hija mayor tiene 4 años, realmente no tengo mucha experiencia en ese sentido, pero sí te diría que a pesar de ello ya es consciente de la importancia del dinero, porque cuando quiere algo, dice, papá, quiero esto, ¿no? Dentro del que le ponemos muchos límites, pues cuando se lo concedes y le dices, lo voy a comprar, pues ella sabe que tienes que comprarlo y pagarlo, ¿no? Y ella entiende lo que es ir a trabajar para ganar dinero. Entonces yo creo que el concepto del dinero y de la importancia del dinero y de que es limitado
y de que hay que seleccionar, eso se puede desde muy prontito, ¿no? Y luego ya conceptos de inversión, ahorro y demás, entiendo que son ya conceptos que habrá que esperar pues probablemente pues a los 12, 13 años para que empiezan a ser capaces de entenderlos, ¿no? Pero yo personalmente pues me baso en lo que hizo mi padre conmigo, ¿no? Y al final mi padre pues bueno, nos habló desde siempre del dinero. Mi padre es un austriaco convencido desde hace muchos años, de hecho, y además un inversor. Tengo un libro yo de Benjamin Graham, de mi padre, del 64, creo, una edición del 64, subrayada y con apuntes. Y al final, otra cosa que hizo nuestro padre en el caso mío y de mis hermanos, y que creo que es interesante, siempre que se pueda, es hacer una pequeña cartera de inversión a tus hijos desde que son muy pequeñitos, porque cuando son muy pequeños, pues obviamente no son capaces de interpretarla, pero cuando son mayores lo ven y ven cómo crece o decrece y qué pasa, y le dará la importancia de cómo eso es ahorro para ellos el día de mañana, para que lo puedan necesitar cuando tú no estés, etcétera, ¿no? Y todo eso es importante. Entonces, les involucras más y ellos lo ven, saben lo que es el ahorro, la importancia de que crezca, la importancia de que vaya creciendo el día de mañana, pues para que pueda mejorar. Al final, tú tienes que decidir si quieres vivir mejor ahora para vivir peor en el futuro, que es el endeudamiento, o prefieres ahorrar, que es vivir un poquito peor ahora para vivir mejor en el futuro, ¿no? Entonces, pues yo creo que es fundamental, obviamente dentro de los límites de la capacidad de comprensión de un niño, ¿no? Como siempre dice Domingo Soriano, ahorrar es pagarte a tu yo futuro. Piensa en eso siempre. José Ruiz de Alda, muchas gracias por un título más. Vamos a recordarlo, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, lo tienen en, bueno, Casa del Libro, UNAC me imagino también, en Amazon desde luego, 3 versiones, bolsillo, Kindle y tapa dura. Una buena manera de iniciarse en el mundo de las finanzas si lo que están buscando es eso, y una buena manera de coger consejos para ayudarnos a nosotros mismos y también a nuestros hijos. Muchas gracias por este título, nos vemos la semana que viene con más. Aquí estaremos. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Seguimos aquí en Con Ánimo de Lucro. Mañana más, aquí les espero.